Me muestro al natural y te lo cuento sin filtros ni maquillaje. Mi nombre es Noelia y soy terapeuta corporal Gestalt. Bienvenida a la tercera temporada de Al Natural, donde vamos a tratar un mal muy presente en nuestros días, la ansiedad. Empezamos. Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo episodio de Al Natural, Ansiedad, el mal presente. ¿Cómo te suena esta definición? Sensación de agobio y prisa focalizada en el futuro para dejar de lado el presente. El deseo desmesurado de que pase rápido lo que está pasando. La ansiedad es el resultado de la forma en la que nos hemos habituado a vivir. Y digo habituado porque ya no nos damos cuenta de cómo de rápido va la vida. Pero sí que sufrimos sus consecuencias. Se nos funden los plomos, como dirían los japoneses. Más adelante en este episodio nos detendremos a explicar lo que sucede en Japón, con la ansiedad por exceso de trabajo y el no parar. Algunos expertos de la salud mental dicen que la ansiedad es la alarma de incendios del cuerpo que se enciende cuando ni siquiera hay humo. Con lo cual, es un sistema o mecanismo del cuerpo que no está funcionando bien. Si estamos en un prado y de repente aparece un toro y empieza a correr hacia nosotros, quizás la ansiedad nos ayude a correr más rápido, o quizá tengamos tantas ganas de correr que nos quedemos paralizados y entremos en shock. Pero si tú estás en un restaurante cenando tranquilamente y de repente, sin que haya ningún cambio aparente ni en el entorno ni en la situación vivida, empiezas a tener sensación de opresión en el pecho, el corazón te late más rápido, el pensamiento empieza a crear registros de peligro de muerte, ahí no hay una amenaza real. La ansiedad es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Entonces pregunto, ¿algo funciona mal en mi sistema? ¿O el cuerpo está reaccionando quizás por un olor, por algo que ha percibido que le ha recordado a algo que sucedió en el pasado? ¿O por otros motivos, a lo que no pudo reaccionar cuando sí que sucedía algo real? Quizás sí que reaccionó en ese momento y salió corriendo, y lo que quedó en el cuerpo fue susto, miedo, y a eso es a lo que no se le dio espacio. ¿Qué piensas sobre esto? A mí me sucedió. Tenía 18 años recién cumplidos y era una mañana de julio de 1993. Estaba durmiendo en mi cama cuando de repente escuché a mi madre gritar ¡Fuego! Me despierto corriendo, alarmada, sin saber qué hacer, sin saber qué sucedía, todavía adormilada. Y ya no se podía caminar de pie por la casa, pues te ardía la cara del humo negro que había. Conseguimos salir todos los miembros de la familia ilesos. Ese día volvimos a nacer. Así nos lo dijeron los bomberos después. Fue el susto más grande que me he llevado en mi vida. Y sí, la marcó mi vida para siempre. Fijaros, y utilizo mi vivencia como ejemplo para hacerme entender mejor.
Había fuego, corría peligro mi vida y sí que reaccioné. Salí corriendo, pitando de allí. Tan solo unos meses más tarde, estaba en una discoteca con mis amigas y de repente sucedió. Todo se me hizo pequeño. Parecía incluso que había más gente de la que realmente había. Noté una fuerza muy grande que oprimía mi pecho y que casi me impedía respirar. El corazón se puso a 1000 por hora y solo pude salir corriendo de allí. Hasta que no respiré el aire fresco de la calle no empezó a menguar la angustia. Estímulos aparentemente que no tendrían que ser peligrosos, pero que eran parecidos a los del incendio. Poca luz, humo, mucho humo. Entre que tiraban humo para animar el espectáculo y que en aquellos años se fumaba dentro de las discotecas, eso era un show y además un lugar cerrado. Ese fue mi primer contacto con la ansiedad, con los ataques de ansiedad. Nunca antes había oído hablar de esa palabra, por eso la describía como angustia, porque yo no me podía imaginar que tuviera un ataque de ansiedad. Pero cuando la primera persona a la que se lo conté, profesional de la salud, me dijo eso es un ataque de ansiedad, te puedo recetar ansiolíticos, yo nunca me he llevado bien con la ingesta de medicamentos, con lo cual le dije que no. Los ataques de ansiedad sucedían en centros comerciales, en discotecas, en lugares con mucha gente, como conciertos, incluso en el trabajo. En estos momentos trabajaba en la hostelería. Bueno, pues cuando tenía al otro lado de la barra mucha gente que tenía que atender, me entraba un ataque de ansiedad y tenía que irme a la trastienda. Ahora, con perspectiva, me doy cuenta de que sucedían cuando me sentía atrapada y sin escapatoria. Como empezaron a ser incapacitantes, en el sentido de que no podía realizar una vida normal, mi madre me ofreció ir a un grupo de meditación y respiraciones conscientes. Yo fui al principio un poco reacia porque no creía que pudiera funcionar. Resultó que en esas clases me encontré a mi primera maestra de vida, Mariluz, a la que le dedico este episodio allá donde esté, de la que aprendí muchos recursos y filosofía de vida que me serviría más adelante. También puedo decir que ahí empezó mi vida espiritual y, por supuesto, también encontré el recurso que permitió que los ataques de ansiedad cesaran. El gobierno de Japón en el año 1982, para evitar y poner remedio a lo que estaba sucediendo con sus habitantes, que era que por exceso de trabajo el sistema petaba y caían fulminados muertos sin ninguna explicación médica de enfermedad. Era, como te decía antes, como si se les fundieran los plomos a la gente. Para evitar y disminuir estas muertes, el gobierno creó lo que se llama los baños de bosque o Shirin-yoku. Es una terapia japonesa para evitar las numerosas muertes por exceso de trabajo en Japón, que se conoce como karoshi. En la actualidad es una terapia recomendada por los médicos y practicada por más de 5 millones de japoneses. El bosque desprende unos aceites naturales llamados fitoncidas, que forman parte de la defensa de los árboles contra los hongos, las bacterias y los insectos. Si no has realizado ningún baño de bosque, te invito a que lo hagas. Es una forma diferente de acercarse y adentrarse en la naturaleza, ya que en los baños de bosque se tienen en cuenta los 5 sentidos y esto nos hace ver y apreciar el bosque y la naturaleza de forma diferente a cuando vamos a hacer simplemente, por ejemplo, senderismo. Es algo que siempre me ha sorprendido la cantidad de grupos de senderismo que hay, y cuando he hecho alguna ruta me doy cuenta de que solo se anda rápido por la naturaleza. Quiero decir que no da tiempo a parar, a contemplar, a tocar, a oler. Y es como si lo importante fuera el sendero, no perderse, el tiempo y llegar.
Y luego, cuando has llegado, lo importante es volver. A mí me conecta más el estar, el caminar más pausadamente, sin anhelo de llegar. ¿Y tú? ¿Cómo te acercas a la naturaleza? ¿Has utilizado la naturaleza para mejorar tu salud mental? Cuéntamelo en comentarios, me encantará leerte. Y recuerda, si tienes ansiedad o la has tenido, me encantará entrevistarme contigo en un directo de Instagram para saber cómo has vivido tú la ansiedad, qué es para ti la ansiedad y cómo la has solucionado. Ponte en contacto conmigo, escríbeme a arolotifarvalencia@gmail.com. Un saludo y que tengas una bonita semana. Y así llegamos al final de otro episodio de Al Natural. Gracias por acompañarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre la ansiedad y recuerda que solo tú puedes cambiar tu presente.